Bueno, bienvenidas y bienvenidos otra vez. Vamos a dar comienzo a la última mesa de esta primera jornada de congreso. Una mesa que se llama Performance y Cuerpos en Movimiento. Vamos a tener a 3 expositoras. Gracias. Voy a presentar a la primera de ellas, que la tenemos aquí presente, Tania Romero Barros. Es doctoranda en estudios hispánicos en la Universidad París 8 y está cursando una licenciatura en lengua y cultura quechua en el Instituto INALCO. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en estudios hispánicos en la Universidad Gustave Eiffel. Es corresponsable del seminario Género y Feminismos en las Américas Latinas y responsable del proyecto Resistencias Visuales, Miradas Cruzadas entre Francia y América del Sur. Su tesis en curso se titula Género, Violencias y Memorias en los Relatos del Postconflicto Armado Peruano, 2000-2017. Sus investigaciones portan sobre género, violencia política, literatura peruana, español y quechua, y feminismos latinoamericanos. Ha sido coordinadora y autora del libro La violencia que no cesa, huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo. Su comunicación se titula Activismo feminista y performativo postconflicto, el caso de las esterilizaciones forzadas y las violaciones sexuales del conflicto armado peruano. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a las organizadoras de este coloquio, ¿no? A las ponentes, a las participantes, ¿no? Por el espacio y la oportunidad de intercambio. La ponencia que yo les voy a presentar no está directamente ligada a mi investigación doctoral, que aborda más específicamente la literatura en quechua y en español del postconflicto armado, pero se ubica en una serie de investigaciones anexas que he venido realizando sobre feminismos latinoamericanos, violencia de género y producciones culturales. Bueno, voy a trabajar en torno a 2 propuestas recientes de activismo feminista que se inscriben dentro de la dinámica de convergencia entre el movimiento de derechos humanos y los nuevos rostros y modalidades de acción del movimiento feminista peruano, que son bastante propios del inmediato postconflicto armado. Para dar quizás algunos elementos cronológicos para quienes no estuviesen muy familiarizados, el conflicto armado peruano se desarrolló entre los años 80 y 2000, principalmente oponiendo a los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA al Estado peruano, y esto trajo pues la muerte de casi 70.000 personas, ¿no? En particular en los Andes peruanos, así como una serie de violaciones a los derechos humanos, dentro de las cuales las que conciernen la violencia de género, sexual y reproductiva son las que han quedado más particularmente impunes. En esta ponencia abordaré entonces la memoria escénica llamada Manta y Vilca, que es la imagen acá a la izquierda, que porta sobre las violaciones sexuales realizadas durante el conflicto armado interno en las comunidades justamente de Manta y Vilca en los años 80, y también abordaré las performances de los colectivos No Sin Mi Permiso y Somos 2074 en torno a las esterilizaciones forzadas realizadas esta vez bajo el régimen fujimorista de los años 2000. Entonces, empiezo. En su libro Poéticas del Duelo, Víctor Vich señala que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que se desarrolló tras el conflicto armado peruano, emitió 2 informes. Uno escrito, que es el famoso informe final, y uno visual, que fue la exposición fotográfica Yuyanapaj, que en quechua quiere decir para recordar. Esta doble presentación nos da luces sobre el valor que la Comisión le dio a lo simbólico, más allá de la producción escrita esencial regida por su mandato. Efectivamente, si esta se encargaba de aportar una nueva mirada sobre los hechos pasados, rompiendo con los hasta entonces relatos oficiales y en particular la memoria salvadora o memoria fujimorista, otras voces también fueron haciendo esfuerzos por nombrar el horror y hacerlo relato. En este sentido, las producciones artísticas ya presentes a lo largo del periodo de violencia se transformaron en agentes de memoria que se encargaron de completar o incluso cuestionar los relatos en construcción. En esta ponencia me interesará en la manera en la que el activismo feminista encarna una de las voces que desde los márgenes ha contribuido precisamente a reconfigurar los relatos de la violencia política. En esta presentación trataré de dialogar con algunas de las preguntas planteadas por este coloquio desde el feminismo activista, en tanto espacio en el que se generan propuestas transformadoras.
A partir entonces de Mantilvica y las performances sobre las esterilizaciones forzadas, podremos preguntarnos en qué medida el arte, y en particular el activismo performativo feminista, cuestiona y subvierte los vacíos en torno a la justicia de género del conflicto y posconflicto armado, pensado en su continuum. ¿Logra construir las condiciones, el espacio o las estrategias para alcanzar algún tipo de reparación? ¿Consigue generar un nuevo reparto de lo sensible más allá de la sola representación? Empezaré entonces abordando algunas reflexiones generales en torno al arte, memoria y género, para luego adentrarme un poco en estas performances. Muy bien. Para Rancière, el arte rompe con el marco en el cual nos relacionamos con el mundo, generando un espacio de disenso capaz de transformar nuestra manera de relacionarnos con el pasado y sus símbolos. El arte hace así visible algo que antes no lo era tanto y expresa lo que el lenguaje no alcanza. Genera entonces un espacio de disentimiento en el que la reconfiguración de lo sensible se plantea como posibilidad. En lo que concierne la memoria del conflicto armado peruano, el historiador Paulo Drinot señala que existen dos tendencias mayores, una memoria salvadora o fujimorista y una memoria de los derechos humanos. Por mi parte, considero que el inmediato postconflicto permitió la aparición de un tercer tipo de memoria que a su vez encaja y desborda la memoria de los derechos humanos y es aquella que se genera desde la práctica feminista. Entonces, siguiendo a Bourgois, considero indispensable pensar la violencia de género durante el conflicto armado como un continuum de violencias que no nace ni se acaba en el conflicto. Tal como lo afirma Jelke Bousten, el conflicto armado trajo efectivamente consigo la exacerbación de violencias diferenciadas ya existentes en periodos de paz. La violencia sexual, las esterilizaciones forzadas, fueron dos de las prácticas que se ejercieron en su extrema mayoría, aunque no solo, sobre los cuerpos de las mujeres. Ahora bien, dadas las dificultades de su enunciación y el olvido, entre comillas, ¿no? O el tratamiento parcial por las instancias que debían abordar la violencia de género durante el conflicto armado, estas siguieron aparentándose a daños colaterales, ¿no? Marcados por la impunidad y constituyendo así, retomando a Gamble, un acontecimiento sin testigos o un no acontecimiento social. Pero en estas circunstancias, ¿cómo se puede dar cuenta de estos acontecimientos sin revictimizar ni violentar los silencios escogidos y también legítimos de quienes los padecieron y decidieron callarlos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de los casos de muertes o desapariciones durante las dictaduras, no se trata aquí en su mayoría de cuerpos ausentes, sino de cuerpos presentes, vivos, marcados, silenciados y con filiaciones incómodas en el ejercicio de su defensa. La antropóloga Kimberly Taydon, refiriéndose al problema que implica buscar a toda costa romper el silencio de las víctimas sobre las violencias que vivieron, propone que se rompa el silencio de los perpetradores. Una tarea tan compleja como todavía pendiente. Por mi parte, considero que el arte, y en particular el arte feminista, puede ser una vía para acercarse éticamente a esta experiencia y sobre todo para generar lo que el grupo de teatro peruano Yuyachkani define como una memoria compartida. Dar cuenta es entonces un primer paso hacia el conocimiento de un evento invisibilizado y su posible reparación. Pero en el marco de la justicia transicional, cabe recargar dos problemas planteados por una concepción de reparación únicamente restauradora, centrada en el pasado en un contexto como el peruano. Si por un lado es particularmente complejo pensar siquiera en la restauración, ¿no? En situaciones, en caso de violaciones de derechos humanos, cabe recargar que estas sucedieron en situaciones de extrema desigualdad económica, de género, etc. Por lo que una restauración que no piensa una transformación de dicha situación no puede garantizar su no repetición. Es precisamente entonces pensando la justicia distributiva, la justicia correctiva y planteando la necesidad de una reparación transformadora que quisiera interrogar los alcances y límites de la apuesta del activismo feminista. Para ello, entonces, empezaré abordando el caso de Manta y Vilca, Memoria Escénica, que es una creación colectiva del Grupo Cultural Trenzar y que retoma el caso de estas dos comunidades de Huancavelica, donde el ejército peruano ejerció una práctica sistemática de violación sexual hacia la población, hacia la población de los Andes, ¿no? Respecto a la elaboración de la obra, Micaela Tábara, que es la facilitadora de dirección, señala dos elementos que considero bastante importantes recalcar.
Por un lado, que esta obra que en esta obra se piensa el arte como una herramienta para buscar la justicia social y la reparación social, y por otro, que se reivindica una metodología de trabajo feminista. Esto se ve materializado en la construcción colaborativa del guión, por ejemplo, ¿no? Una co-construcción con las víctimas de Mantivilca, con quienes el grupo realizó además un extenso trabajo de acompañamiento. Estas mujeres entonces asistieron a los ensayos de la obra, complementario, y en cierto sentido hasta validaron el guión final, algo que no suele ser la norma en este tipo de representaciones, que básicamente se basan en los archivos o eventualmente en algunas entrevistas. Voy a retomar entonces las palabras de Carmen, que fue una de las intérpretes de esta obra. Para nosotras era muy importante que ellas estuvieran a gusto o cómodas con la manera en la que se contaba la historia. Para nosotras era mucho más importante dejar que ellas, como parte de, se sintieran identificadas también. Nos sentimos muy bien cuando sintieron que estaba bien lo que estábamos haciendo, que se estaba visibilizando y resalto de la manera correcta. Por otro lado, más allá de la metodología feminista y la construcción colaborativa, un segundo punto a comentar y que se declina en la apuesta ética de Trenzar radica en el diálogo y desafío que se construye con la categoría misma de víctima. Porque lejos de un encasillamiento fijo, inamovible y constitutivo de una identidad à part entière, lo que hace Trenzar es interrogar, ¿no?, la vida misma de estas mujeres antes y más allá de esta dicha categoría de víctima. En esta obra partimos así de su infancia, sus sueños, sus hábitos, sus cuestionamientos, interrumpidos por el acto de la violación, pero que no por lo tanto dejan de ser partes integrantes de su constitución identitaria. Considero así que frente a la hegemonía de este arquetipo de víctima indígena despolitizada propio de la justicia transicional post-conflicto, Trenzar construye una suerte de épica de lo cotidiano con los detalles que constituyen la especificidad de cada una de las trayectorias individuales de quienes, lejos de ser un número más, son también trayectorias únicas. Por otro lado, la puesta en escena sin cuarto muro hace que el público se vuelva plenamente partícipe en el transcurso de la obra, ¿no? El público queda un poco como prisionero del acontecimiento que, para voltear un poco la formulación de Agamben, se transforma así en un acontecimiento con testigos, a quienes se les solicita para la acción. Quisiera ahora hacer un paralelo entre estas estrategias utilizadas por Trenzar, ¿no?, y las que han sido utilizadas para representar las esterilizaciones forzadas. Para abordar estas performances es necesario dar algunos elementos sobre el Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio lugar al caso de las esterilizaciones forzadas en Perú. Este tuvo lugar en la segunda década del conflicto armado, durante el régimen de Fujimori, en los años 90, y tuvo como resultado la esterilización de más de 200.000 mujeres y 20.000 hombres, con prácticas en muchos casos forzadas, aunque todavía no se puede contabilizar. Si bien la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no incluyó este caso en su informe, me parece interesante abordarlo precisamente, ¿no?, desde el significado de su ausencia, ¿no?, y el significado que va a cobrar este caso al final del conflicto armado dentro del activismo feminista relacionado al tema de la violencia de género. Entonces, la primera performance del colectivo No Sin Mi Permiso, que es la que está aquí a la izquierda, nace en el marco de un tenso debate entre los candidatos presidenciales Ollanta Humala y Keiko Fujimori, que es la hija y sucesora de Alberto Fujimori, en el 2011, ¿no?, en el que las esterilizaciones forzadas surgieron en el debate público como uno de los argumentos faros del antifujimorismo, así como del feminismo peruano post-conflicto. En efecto, si este caso estuvo presente, ¿no?, en las representaciones visuales, ahí está, en las representaciones visuales de años anteriores, lo que sucede acá es que con la performance No Sin Mi Permiso se genera un antes y un después en su comprensión, en su tratamiento y su reivindicación. Se trata entonces de una memoria que se construye en medio no tanto del olvido, sino de la indiferencia y de la ausencia de representación de dicho caso en el imaginario nacional. La performance rompe así con la dinámica de la ausencia, generando la imagen de un problema inicialmente entendido como bastante abstracto y logrando así inscribirse en el imaginario colectivo mediante el uso de este útero ensangrentado que se convertirá en el emblema por excelencia de este caso. Considero además, ¿no?, que esta performance se convierte también en una oportunidad para resignificar y resignificar un acontecimiento traumático y sin testigos.
En este sentido, la potencia de la imagen acompañada de un contexto políticamente polarizado nos permiten asemejar esta práctica a lo que Stern define pues, como una memoria emblemática. Veamos entonces cómo nace la performance Mi cuerpo no es su campo de batalla del colectivo No sin mi permiso en el 2011. Voy a citar las palabras de Alejandra, que es una de las partícipes de la izquierda. Cito. No planeamos un vestuario, simplemente fue la necesidad de decir algo y el poner el cuerpo. Entonces creo que hubo tan sinceridad y tan necesidad de simplemente hacer las cosas, tan de los ovarios, que creo que ahí radica la fuerza de esta imagen. Dicha performance fue de hecho luego retomada por el colectivo Somos 2074 y muchas más, ¿no? Y ha venido evolucionando no solo en sus aspectos visuales, como pueden ver, sino también en sus propuestas de reivindicaciones, como podemos verlo acá en esta comparación de los guiones, que han ido incorporando en sus reivindicaciones elementos propios de un análisis interseccional de la afectación, así como de las estructuras e instituciones que contribuyen a perpetuar este tipo de violencia. Ahora bien, a diferencia de Manta y Vilca, en la que Trenzar opta por mantener un vestuario no referente, impulsada por el hecho de que era un grupo compuesto de intérpretes urbanas, aunque de ascendencia migrante, lo que podemos notar en Somos 2074 es que se opera un giro hacia los códigos de la vestimenta de las mujeres de los Andes. Pensada para un público urbano, hay que recordar que las representaciones de las mujeres andinas que se construyen desde el imaginario capitalino no suelen estar desprovistas de estereotipos, cuando no de sesgos, además de patriarcales, racistas y clasistas. La campaña Somos 2074 se propone así subvertir el sentido de la codificación, haciendo de esta referencia una propuesta de afirmación política. Las empolleradas, ¿no? Que es así como se llaman cuando hacen estas concentraciones, con el juego de palabras entre pollera, que es la falda andina, y empoderada, cuestionan así también la inamovilidad y el encasillamiento de este famoso arquetipo, ¿no? Que es la mujer indígena, víctima pasiva, despolitizada del conflicto armado, para subvertirlo y hacerlo un emblema de lucha política y de lucha feminista. Esta concepción debe pensarse en consonancia, además, con las propuestas de jóvenes artistas limeñas, migrantes o de familias migrantes, como Claudia Aragón, que se proponen justamente repensar la porosidad de los límites identitarios desde la hibridez de la afirmación y la mezcla. No obstante, y si bien el carácter abierto y participativo de las performances ha logrado contar con la participación de las víctimas de esterilizaciones forzadas en las mismas performances, la representación del otro o la otra, en este caso con códigos originalmente ajenos, aunque resignificados, no deja de abrir cuestionamientos, ¿no? Propios de las dificultades de el hablar por o en nombre de, ¿no? Del otro o la otra. Así como al desfase que puede haber entre la representación y la autorrepresentación propia de las víctimas. Bueno, quisiera resaltar un último elemento de esta performance empolleradas, y es el de la interrupción mediante el acto performativo en las plazas públicas, en los lugares de poder, la fiscalía, etcétera, etcétera, y las marchas. Voy a volver a esta de acá. Pausada en distintos tiempos, su performance fuerza a detener la marcha, a detener las miradas de los transeúndes, a escuchar un texto reiterativo potenciado por el coro colectivo y los gestos. Esta dimensión grupal de la performance es un elemento importante, pues tal como Manta y Vilca, esta no se asume como la propiedad de una sola persona, sino que se convierte en esta suerte de obras sin autores, ¿no? Reproducibles y multiplicables ad infinitum. ¿Pero podemos acaso considerar que esta interrupción basta para reconfigurar los imaginarios nacionales y alcanzar ese objetivo de transformación? ¿No se corre acaso el riesgo de terminar recreando una especie de desencuentro entre un grupo de iniciadas feministas y un público nada receptor? Bueno, si los casos de impunidad persisten y el feminismo no construye de la noche a la mañana, sí podemos constatar un enriquecimiento tanto de las problemáticas memoriales por el pensamiento y prácticas feministas, así como del feminismo mismo por las problemáticas memoriales que apuntan a situar el problema como un fenómeno de longue durée, a señalar las estructuras y sus cómplices o complicidades, a plantear el problema de la ciudadanía desde otra perspectiva y a configurar nuevas convergencias de lucha. Voy a concluir. Primero, a modo de conclusión, quisiera volver sobre dos elementos significativos de estas propuestas. Primero,
que quienes practican esto no lo hacen como artistas profesionales o plantean propuestas únicamente estéticas o discursivas, sino que refuerzan sus protestas con prácticas que buscan ser transformadoras, emancipadoras y estético-políticas, con el ético al medio. Se parte entonces de la violencia sexual y de género del conflicto armado para pensar más globalmente el continuum de violencias y quizás para retomar a Rita Segato, Jules Falquet, una guerra que no ha terminado para las mujeres, una guerra qui ne dit pas son nom. Por otro lado, cabe recalcar que estas propuestas plantean cuestionamientos en torno a la construcción misma de la nación y de ciudadanía desde el feminismo. Se trata entonces de repensar la nación desde las vivencias y violencias de las mujeres. Finalmente, podemos pensar estas propuestas artistas no solo como una herramienta de construcción de justicia, como lo decía Micaela Tábara, sino como el espacio híbrido mismo a medio camino entre el símbolo y las prácticas transformadoras. Un espacio, por lo tanto, en el que si bien no se resuelve la violencia concreta, no se otorga justicia punitiva, se proponen una subversión de la violencia y elementos de reparación simbólica. Cierro solo con un elemento que tiene que ver con este espacio, ¿no?, que está entre lo emotivo, la indignación y la acción, que no siempre, digamos, es aceptado en los círculos formales del arte, ¿no? Y esto para ponerlo un poco en diálogo con algunas de las preguntas que se formularon al inicio del coloquio, y esto puede verse en particular en la censura que suele recaer sobre este tipo de propuestas, ¿no? Que además es muy interesante, recaen sobre todo frente a las propuestas de artes visuales, no tanto de los otros tipos de artes escritas, etcétera, y que nos permiten precisamente resaltar el rol protagónico que están jugando las producciones culturales, tanto en las batallas por la memoria, como en las reconfiguraciones quizás lentas de imaginarios nacionales, allí donde el debate político plantea, pero se estanca. Entonces solo cierro con esta serie de propuestas que fueron censuradas o vandalizadas, etcétera, en los distintos momentos en los que se presentaron. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a Irene Barreno García. Es actualmente investigadora contratada predoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus investigaciones oscilan en torno a la historia del arte con perspectiva de género y feminista. A esta disciplina pertenece su tesis doctoral en curso sobre arte contemporáneo español, así como algunas de sus principales aportaciones, como es el artículo Destierro y género, condiciones e influencias del exilio mexicano en las artistas españolas tras la Guerra Civil, publicado en la revista Historia Autónoma 2021. La autora complementa sus investigaciones con proyectos de educación artística en colaboración con los espacios de igualdad del Ayuntamiento de Madrid, mediante los que trata de democratizar el conocimiento académico a través de diversos talleres sobre arte y feminismo. Su ponencia se titula Moverse para existir, la performance feminista contemporánea en España. Vale, bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al comité organizador por la coordinación de este maravilloso evento, ¿no? Y muchas gracias también por la oportunidad de participar en él. Como acaban de comentar, mi ponencia se titula Moverse para existir, la performance feminista contemporánea en España. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría comenzar reflexionando sobre aquello que nos ha unido hoy aquí a todas nosotras, ¿no? Que no es otra cosa que la interacción, entre el movimiento y los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, esta interacción se puede averiguar ya desde la propia etimología de las palabras, ¿no? Puesto que según la Real Academia de la Lengua Española, movimiento tiene entre sus acepciones pues estas que podéis ver aquí, ¿no? Me interesan sobre todo estas dos, ¿no? El estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición, que va a ser el objeto de estudio que voy a desarrollar durante mi ponencia, así como el alzamiento o rebelión, ¿no? Como desde esa propia concepción de la palabra ya existe una vinculación del movimiento físico y el movimiento a nivel social. Entonces, bueno, dentro de esta idea vamos a analizar pues, cómo se produce esta interacción, ¿no? En el contexto del arte español contemporáneo y más concretamente de la performance. Me gustaría comenzar con las reflexiones que ofrece esta autora, Rocío de la Villa, reflexionando sobre la relación entre arte y feminismo en España, como digo.
Y bueno, ella explica que aunque en España generalmente se ha aceptado la etiqueta de arte feminista, ¿no?, para referirse pues, a una tendencia en la escena internacional del arte contemporáneo, la denominación no ha calado plenamente en el ámbito nacional, ¿no?, dentro del territorio, debido sobre todo a las resistencias sociales para utilizar la palabra feminismo, ¿no? De esta manera pues, se han utilizado eufemismos, ¿no?, otras palabras que pareciesen menos agresivas, como arte femenino, arte hecho por mujeres o arte de género. Esto es el resultado, pues obviamente, de un error de enfoque a nivel de políticas artísticas, ¿no?, y también de ese resultado pues, de las insuficiencias teóricas que hemos tenido a nivel de crítica de arte, ¿no? Estas insuficiencias son variadas y se muestran también en el hecho de que generalmente pues, se haya preferido presentar a las artistas aisladas antes que producir exposiciones o estudios que revisasen la tradición del arte feminista en general, ¿no?, de manera global. Entonces, bueno, cabe señalar que hasta la década de 1970 pues no existen muchas disparidades, ¿no?, muchas desigualdades si evaluamos la situación de las mujeres y las actitudes protofeministas en nuestro medio artístico internacional, ¿no? Esto resulta bastante paradójico dada la situación política en nuestro país, ¿no?, embebido en la dictadura franquista desde 1939 y hasta 1975, ¿no?, con el consiguiente retraso de derechos sociales para las mujeres que conllevaría. La divergencia con el entorno feminista europeo respecto al español viene después, ¿no?, y puede considerarse pues, como uno más de los efectos de nuestra transición, que como digo comienza en 1975 con el final del régimen dictatorial y hacia la democracia, ¿no?, así como un hecho paralelo pues, al declive del movimiento de mujeres que tendrá lugar en el tardofranquismo, ¿no?, al final de la dictadura. De esta manera, pues las acciones y las propuestas de performers feministas como Eugenia Balcells o Eulalia Grau o Fina Mirallés pues quedaron en el limbo, ¿no?, del olvido y sometidas pues, a mucha mayor clausura, obviamente, que la de sus compañeros englobados en el movimiento conceptual por la política artística y sobre todo la crítica de la década de 1980, ¿no?, que se propuso cortar de raíz toda aquella manifestación artística en la que pudiera percibir algún tinte político, ¿no? Es decir, generalmente pues, en el resto del mundo hasta 1970 el feminismo también avanzaba despacio, como lo estaba haciendo en España, pero a partir de entonces empezó a evolucionar a pasos más agigantados, mientras que en nuestro país se estancó, ¿no? Existieron incluso artistas pues, que tenían conductas protofeministas con anterioridad, como estoy diciendo, pero a las que la crítica de los años 80 invisibilizó por rechazar todo aquello que tuviera un carácter político y que pudiese recordar, por tanto, a los enfrentamientos convulsos que habían tenido lugar durante la dictadura, ¿no? Entonces, desde este punto de vista y con este bagaje, vamos a analizar ahora algunas obras realizadas en la actualidad por performers españolas para ver cómo se manifiesta esta relación, ¿no? Entonces, bueno, la primera artista en la que me quiero centrar es en Ana Gesto, que nos va a hablar de la dicotomía entre lo doméstico y lo público. Y esto se plasma a la perfección en la primera performance que vamos a analizar, que tuvo lugar en 2011, ¿no?, y llamada 4 veces a idade, ¿no? El título está en gallego, como vais a ver en todas sus obras. Y bueno, en esta performance vemos cómo se configura el movimiento que va a ser característico de las obras de esta artista. En este movimiento va a estar muy presente el componente del arrastre, tanto por el hecho de arrastrar cosas, ¿no?, de cargar con cosas, como por el hecho de arrastrarse por el suelo la propia artista, ¿no? Aquí, como vais a ver ahora en el vídeo, que es de muy mala calidad, por eso he querido poner primero una imagen, en esta performance el espacio se ha reducido a una habitación, apenas un cuadrado, y en el centro del suelo hay a su vez otro cuadrado más pequeño y del cual emana luz, ¿no? Entonces la artista se encuentra tumbada en el suelo y unida pues, por múltiples tiras o por múltiples cuerdas a elementos que parecen vasos, que parecen pequeñas jarras o jarrones cilíndricos, ¿no?, como los que podéis ver en la fotografía. Comienza la performance tumbada en el suelo, en la zona más oscura de la habitación, y poco a poco se va arrastrando pesadamente hacia esa zona luminosa del suelo, ¿no? Y como digo, pues es un movimiento pesado, ¿no?, costoso, y que se produce casi en base a convulsiones, como vais a ver ahora. Poco a poco el artista se coloca en ese centro de la habitación y es entonces cuando puede coger unas tijeras y comenzar a cortar todas esas tiras, todas esas cuerdas que la unen con los vasos y con los jarrones que dificultan su movimiento, ¿no? Se libera de la carga de esos movimientos, de esos elementos, y es entonces cuando puede levantarse, cuando se libra de esos objetos que están vinculados al ámbito doméstico mediante su reminiscencia pues, a la vajilla, ¿no?, a los cacharros del hogar y demás. Es entonces cuando comienza su movimiento libre.
Por tanto, es importante, como digo, prestar atención a cómo se configura el movimiento en esta performance, como he dicho, que es un movimiento basado en convulsiones, en el arrastre del artista por el suelo y que es un movimiento bastante difícil de realizar, ¿no? No me deja enlazar desde aquí al vídeo directamente, pero lo tengo aquí preparado, así que os le comparto. Aquí es justo cuando está cortando las tiras ya. Ha conseguido arrastrarse hacia el centro. Y para no entretenernos y perder mucho tiempo, como vamos por retraso, avanzo directamente a cuando se libera. Puede verse lo que decíamos, ¿no? Cómo son estos elementos los que la impiden moverse, y cuando se consigue desprender de ellos es cuando puede levantarse y desplazarse por la habitación, ¿no? La segunda performance de esta artista se llama Intervalos variables y tuvo lugar en el 2012. Es una obra donde la artista comienza con una serie de ollas, una serie de cazuelas dispuestas a su alrededor en forma de círculo, y de estas ollas, como podéis ver en la imagen, salen unas cuerdas en cuyo extremo opuesto se encuentran pues, esas tapas, ¿no?, de las ollas en cuestión. Entonces la acción que realiza aquí la artista consiste en agarrar las cuerdas y hacer que las tapas de las ollas se le deslicen por ellas hasta tapar la cacerola, ¿no?, y lo hacen con bastante estruendo. Seguidamente, cuando ya tiene todas las ollas tapadas, pues lo que va a hacer la artista va a ser coger los extremos de la cuerda, atárselos a la cintura y posteriormente comenzar a moverse, ¿no? Bueno, más que a moverse, a intentar moverse, ¿no? Debido a que el esfuerzo que tiene que hacer debido al peso de las cacerolas pues es bastante extenuante. Tenemos que tener en cuenta que las cacerolas que utiliza, como las que podéis ver, son las típicas ollas utilizadas desde antiguo en España, ¿no? Son las ollas tradicionales donde las madres, las abuelas y otras ancestras pues han preparado la comida típica, ¿no? Entonces, pues bueno, Ana Gesto, ¿no?, mediante el uso de este recurso, lo que nos parece estar hablando es del peso de la tradición, ¿no?, de cómo los valores y los trabajos de cuidados que culturalmente y tradicionalmente han sido asociados al género femenino han pesado sobre las mujeres desde hace generaciones y aún a día de hoy se manifiestan de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues desde este punto de vista los elementos domésticos vuelven a ser la carga para las mujeres, ¿no?, algo que queda representado de forma bastante gráfica debido a este elemento de arrastre. Y son también estos elementos domésticos lo que va a hacer ruido. Este ruido es muy significativo al arrastrarse por el suelo, puesto que proviene, ¿no?, emana de objetos culinarios que tradicionalmente no están presentes en el ámbito público en el que se desenvuelve el día a día de nuestra sociedad, ¿no? Son elementos discretos que siempre están ahí, pero a los que no se presta atención y a los que no se valora. Y de pronto, pues en esta obra adquieren una presencia muy imponente, ¿no?, debido al ruido que levantan, se visibilizan, se hacen presentes y cobran todo el protagonismo, tanto espacial como sonoro, ¿no?, del lugar. Y lo hacen pues, bueno, a través de la actuación de la mujer, que es quien los activa, ¿no?, quien activa esta serie de elementos. ¿Y cómo los activa? Pues intentando moverse, ¿no?, como decíamos, porque el movimiento natural de las mujeres, tanto en esta performance como en la vida en general, entra en contradicción con todo lo referido al ámbito de lo doméstico, ¿no? Entonces, bueno, voy a poneros también el vídeo de esta... A ver... 2:30, sí que tengo que perder.
Bueno, y no me entretengo más, que además es bastante, bastante estrondoso, ¿no? el sonido. Y la última performance ya que vamos a ver de esta artista se llama Gesto de sombra, ¿no? Y bueno, en esta performance pues la artista avanza por la ciudad con una especie de vestido de novia, ¿no? Como caminando hacia el altar, perdón. Y la cola del vestido, ¿no? De este vestido que lleva está compuesto como por platos de cerámica, ¿no? Material que otra vez nos hace volver a esa carga de la tradición de la que hablábamos hace un momento. Además, presenta un símil evidente, ¿no? De cómo el camino de la novia hacia el altar tradicionalmente constituía el camino hacia su relegación en el ámbito doméstico, ¿no? El camino hacia una vida pues, dedicada a cocinar, a limpiar y a realizar demás tareas sin la posibilidad de escapar a ello, ¿no? Los platos al arrastrarse hacen ruido, pero aquí la carga principal la constituye sobre todo el arroz, ¿no? Es un arroz que va recogiendo la novia a cada paso que da en pequeños saquitos. Y este, dado que se encuentra en su camino, parece funcionar como las pequeñas miguitas, ¿no? Que van marcando el camino a seguir, las migas que la cultura y la sociedad de su alrededor pues, ha ido dejando, ¿no? Para que las recoja durante su vida, porque cada paso que da pues, debe conducirla hacia esa vida casada sin remedio y sin elección, ¿no? Entonces, el peso cultural, ese peso del arroz, que al principio comienza siendo pues, tan leve como un saquito con apenas unos gramos de arroz, ¿no? Poco a poco, a medida que el artista recorre el espacio público, a medida que el artista habita los espacios que la rodean, ¿no? Va aumentando, ese peso va aumentando, esa presión por desarrollar su vida en una dirección concreta va creciendo exponencialmente, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando más adelante comience a costarle incluso el hecho de agacharse para seguir recogiendo el arroz, ¿no? Y finalmente, pues la artista lo que va a hacer será caer, ¿no? Y una vez más volver a arrastrarse, ¿no? Debido al peso del arroz, ese peso cultural que ya no puede sostener. Al final, y cuando la mujer llega al mundo del destino, que era la boda, ¿no? Está tan extenuada por el peso que necesita acostarse, ¿no? Y se refugia en ese complicado vestido que lleva. Entonces la gente que le ha ido dejando el arroz a medida que avanzaba a lo largo de su vida, se reparte los saquitos y al igual que en las bodas, arroja el arroz sobre la mujer, ¿no? Pero de una manera bastante agobiante porque parecen estar enterrándola en base pues, al arroz, ¿no? A esas promesas que habían ido realizándola sobre su futura vida. La manera en la que va vestida la gente, además que va vestida de negro, evoca al papel que han tenido, ¿no? En este sacrificio, en este suicidio de la mujer, ¿no? Que a través de su propia vida hace para llegar al día de su boda. Entonces, os dejo un vídeo para que lo podáis ver también de manera más gráfica. Está aquí. Va recogiendo arroz poco a poco. La gente va soltando ese arroz. Como veis a la señora en la izquierda. Hasta que finalmente, y sin poder con el peso,
bueno, podéis ver cómo se trata pues, de una escena incluso bastante grotesca, ¿no? Y que me servía también para reflexionar cómo precisamente el elemento político, la activación política de estos materiales se encuentra en el hecho de que materiales tradicionalmente relacionados con lo privado, con lo doméstico, se encuentren en el espacio público, ¿no? Dentro de la línea que se planteaba en este congreso del feminismo movimiento y su interacción con el espacio urbano, ¿no? Esta activación política precisamente se produce a raíz de que utensilios utilitarios que, como decía, se suelen encontrar en el ámbito privado, ahora están en el ámbito público, en el ámbito urbano, levantando ruido, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente eje temático del que quería hablar era me lo permite hablar dos artistas, Verónica Ruz Frías y María Jimeno, que hablan de la visibilización de las mujeres artistas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, sus performances son muy cortitas, las vamos a ver en base a fotos, y quería comenzar por Verónica Ruz Frías, ¿no? Verónica Ruz Frías, que realiza una performance llamada Art Now, y bueno, en esta performance la artista se esfuerza por mantenerse en pie sobre una pila de libros de historia del arte que no contienen libros de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esta pila además, cada vez que el artista ha ido realizando la performance en diferentes ocasiones, pues ha ido ganando en altura, ¿no? Convirtiéndose en una torre pues cada vez más alta. El movimiento que aquí encontramos pues es vertical, hacia arriba y sobre todo muy inestable, ¿no? Resulta complicado, obviamente, trepar por una torre de libros sin nada a lo que agarrarse, ¿no? Sin nada a lo que asirse. Tan complicado como les resulta a las artistas abrirse paso en un mundo del arte en el que no cuentan con referentes y donde las trabas que poseen pues son mucho mayores que las de sus compañeros varones, ¿no? Por tanto, ese movimiento inestable de la performance pues se correspondería con nuestro movimiento a lo largo de la vida laboral, académica, de la vida artística, ¿no? que tantas dificultades nos supone. Además, este movimiento vertical creo que se puede analizar en un paralelismo claro con el movimiento necesario dentro de un sistema patriarcal y jerárquico, ¿no? Es un movimiento, al igual que un sistema, que se constituye de abajo hacia arriba, ¿no? Que no contempla la horizontalidad. Y es el tipo de movimiento que nos vemos obligados a realizar en un sistema que solamente permite sobrevivir a través del hecho de ascender, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis a la artista tratando de sostenerse hasta que finalmente pues, consigue ponerse en pie. Y la siguiente obra, como decía, pertenece a la producción de María Jimeno, titulada Queridas Viejas. Y bueno, en esta performance la artista se sube a un escenario, como veis en la fotografía, acompañada por dos elementos, ¿no? Un cuchillo grande y afilado y el libro de Gombrich. Este libro es el manual de historia del arte más canónico, ¿no? Más conocido, y que cualquier persona que haya estudiado o se haya interesado por la historia del arte suele haber leído, si no total, pues al menos parcialmente, ¿no? Se supone que es el libro más completo de la historia del arte, donde se recogen todos los periodos, todos los movimientos y la mayoría de nombres del arte universal, ¿no? Pero no obstante, y para sorpresa de nadie, pues no recoge entre sus páginas ni el nombre de tan siquiera ni un artista, ¿no? De una artista mujer. Entonces María Jimeno lo que intenta a este respecto pues es poner remedio al problema del libro de Gombrich, y para ello en esta performance que entremezcla también el discurso, ¿no? La conferencia, pues va engordando este manual, ¿no? Rompiéndolo con el cuchillo para introducir todas aquellas páginas olvidadas por el autor que irán dedicadas a las mujeres artistas. Entonces, bueno, María Jimeno incorpora en esta performance un movimiento que es pausado, ¿no? Pero bastante paradójico, porque no es un movimiento tan estridente como el de Ana Gesto, es más calmado y más sosegado, está quieta en su sitio. Pero, sin embargo, este movimiento, a pesar de ser tranquilo, es producto de una acción que nos evoca claramente a la violencia, ¿no? A través del cuchillo utilizado para introducir a las mujeres en los relatos hegemónicos sobre la historia. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos de performance vinculadas a la creación de una genealogía de mujeres artistas, ¿no? Y aquí veis a la artista cortando con el cuchillo la obra de Gombrich. Y quería cerrar hablando de la performance de Cabello Carceller, que es un colectivo formado en 1992, ¿no? Que en lo que se basa es en realizar acciones que dinamitan el género a través del trabajo con las identidades LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, la primera performance en la que me quería centrar... Sí. Discúlpame, súper interesante lo que nos comentás, pero por una cuestión de tiempo tenemos que en breve concluir. Vale, creo que en un minuto lo he terminado. Perfecto, gracias. Vale. Gracias. Pues esta performance se llama Locura Social, Agustina González López, ¿no? Y fue un proyecto realizado en 2019
Y bueno, está realizado desde el punto de vista queer, lésbico y disidente de género, ¿no? Porque gira en torno a la obra de Agustina González López, que es conocida como La Zapatera, y bueno, fue una escritora y activista asesinada en Granada el mismo día que Federico García Lorca, pero sin embargo, ¿no? y por su identidad como mujer, nuestro imaginario colectivo no ha permanecido su identidad como sí ha permanecido la de Lorca, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer, esta escritora, pasó toda su vida vestida de hombre, ¿no? Cuando la preguntaban por qué se vestía de hombre, decía que porque la libertad no le estaba permitida a las mujeres, y le interesaba mucho por qué había hombres afeminados y mujeres masculinizadas. Entonces, bueno, para rendir tributo a esta autora, ¿no? Lo que se hace es una performance colectiva en Granada, ¿no? La ciudad de la Zapatera. Se trata de una performance karaoke, ¿no? Colectiva, en la cual se marchó ondeando pancartas, ¿no? Y banderas de la locura social, tanto en el centro expositivo como en los alrededores. Entonces, bueno, a nivel de análisis de movimiento, pues cabe señalar que en este proyecto el colectivo reivindica lo festivo, ¿no? Eso por lo que tanto se desprecian muchas veces los ámbitos del colectivo LGTB o festividades como el orgullo. Entonces, bueno, gran parte de este activismo consiste en el hecho de hacer ruido, de manifestarse, ¿no? Del movimiento colectivo, y esto es algo que se retoma dentro de la idea de ocupar espacio físico, pero también espacio sonoro, ¿no? A través del movimiento. Y simplemente no voy a entrar más en detalle, la última performance ya de este colectivo, que se llama Bailar el género en disputa, ¿no? Obviamente gira en torno a la noción de movimiento, porque aquí de lo que se trata es, como os decía la compañera de la conferencia anterior, de, mediante el arte, expresar ideas para las que todavía no se encuentran palabras. Entonces aquí se propone un recorrido por el libro del género en disputa, que es un libro canónico para la teoría queer, a través del movimiento. Entonces se selecciona a performers que no estén relacionados con el mundo artístico ni tengan formación de danza, para que estudien el texto de Judith Butler e intenten expandirlo mediante el resto de los sentidos y a través del movimiento, creando una coreografía conjunta, ¿no? Entonces, bueno, esta era lo último que os traía, ya no quito más tiempo y simplemente quería ver cómo a través de la performance feminista española contemporánea existen varios tipos de movimientos, algunos más agresivos que resultan casi convulsivos, ¿no? Otros más relajados como el de María Jimeno y otros que evocan a la noción de movimiento social, como eran estos últimos de Cabello Carceller, con el único fin, ¿no? de demostrar disidencia tanto de género como de identidades LGTB en el transcurso de una vida que solamente está dedicada a moverse para existir, ¿no? Como decía al principio. Entonces, bueno, sin más, no quito más tiempo. Muchas gracias. Natalia está preparando una tesis doctoral de investigación sobre el papel de la performance en la construcción de la emancipación de las mujeres en los colectivos artísticos colombianos. Es candidata a doctoras en Artes y Ciencias del Arte en la Universidad de Toulouse II, Jean Jaurès, Toulouse, Francia, y es miembro del laboratorio La Creative. Durante su carrera, a través de diferentes investigaciones, creaciones, ha abordado críticamente la configuración del género en las corporeidades femeninas en ámbitos familiares colombianos y en comunidades de mujeres y víctimas del conflicto armado colombiano a partir del uso de rutas etnográficas artísticas como la etnografía performativa desde la investidura, la acción plástica, la ilustración y también como resultado creativo. Su comunicación se titula Del performance intimista al activista social, 2 rutas para la emancipación de las mujeres en Colombia. El caso de la Escuela de Performance y Performatividades Pasarela, Artes del Buen Vivir, y la Escuela de Mujeres en Escena por la Paz. Perdón, problemas técnicos que estaban sucediendo. Bueno, buenos días a todas, todes y todos. Yo agradezco a las organizadoras que me hayan permitido participar de este encuentro, que me parece un espacio pues, de aprendizaje, de compartir y bueno, y de reconocimiento como de muchas experiencias, que es lo que encuentro como muy interesante. Bueno, como lo mencionaba la compañera, mi performance titula El performance intimista al activista social, 2 rutas para la emancipación de las mujeres en Colombia, el caso de la Escuela de Performance y Performatividades Pasarela Artes del Buen Vivir y la Escuela de Mujeres en Escena por la Paz. Como que esta ponencia nace sí de mi proyecto de investigación doctoral, que es un ejercicio también un poco autoetnográfico de cómo reconocer que la experiencia de la práctica colectiva de la performance transforma la experiencia del ser mujer.
Y pues nace un poco también esta pregunta o este interés a partir de mi experiencia de participar en estas dos escuelas de performance que antes de llamarse escuela pues eran colectivos de mujeres organizados. Entonces el espacio de hoy está, el diálogo está, yo lo que hice fue como organizarlo de una manera, crear una estructura que me parecía conveniente para llegar a comprender por qué las escuelas fungen como estos lugares, como estos dos lugares de transformación para las mujeres. Entonces, lo primero que voy a abordar un poquito es como el feminismo en América Latina, los movimientos sobre mujeres, el cuerpo como recurso estratégico de la organización colectiva, perdón, acá me quedó, hay un errorcito. Luego hablar de la performance, Patricia Ariza y la Escuela de Mujeres en la Escena por la Paz, y Sonia Castillo y la Escuela de Performance y Performatividades Pasarela Artes del Buen Vivir. Bueno, en Colombia la experiencia de ser mujeres ha estado determinada por unos sistemas de valoraciones como el de las razas y las castas, la clasificación social y el género, los cuales han servido históricamente para clasificar y jerarquizar a las mujeres dentro de unos regímenes biopolíticos. Las mujeres en Colombia resistimos y buscamos transformar esta realidad, y una de las maneras que hemos tenido para generar este tipo de transformaciones ha sido a partir de la organización de movimientos y colectivos de mujeres, los cuales han procurado un reconocimiento, nos han procurado entre mujeres un reconocimiento como iguales, y se han hecho manifiestos en prácticas de solidaridad y sororidad. En América Latina y el Caribe, así como en Colombia, el movimiento feminista ha estado estrechamente ligado a los acontecimientos políticos, sociales y culturales que han determinado las luchas sociales y han surgido como respuesta a las violencias, los autoritarismos, a las dictaduras en los diferentes países, así como a la falta de espacios de participación política y de oportunidades causadas por la instauración de del modelo neoliberal en la región. Aun cuando Latinoamérica se permea de los movimientos feministas provenientes de los Estados Unidos y Europa, para el caso de la región, estos surgen a partir de un ejercicio de reflexión sobre la propia alteridad con respecto al mundo de los hombres y con respecto al mundo colonial. Según Curiel, el reconocimiento de la construcción de la experiencia de ser mujer en la región contribuyó a desmitificar la comprensión de la mujer como una categoría universalizante y permitió a las mujeres de la región conocerse diversas y generar corrientes feministas que han puesto en el centro de las discusiones prácticas y propuestas en relación con el racismo, el etnocentrismo y la heterosexualidad. Por lo anterior, han sido las propias mujeres de la región dentro de su propia diversidad quienes han tomado sus propias experiencias para crear estrategias, conocimientos y saberes que aporten a las diferentes luchas y quienes, como pensadoras latinoamericanas, reconociendo el derecho a producir conocimientos situados, los cuales comprenden aspectos políticos, sociales y culturales particulares de cada territorio, y quienes, teniendo en cuenta que no podemos generalizar ni universalizar nuestras experiencias como mujeres, han propuesto diversos movimientos feministas, los cuales constituyen y proponen políticas feministas propias que aporten a las diferentes luchas de la región y sus propias reivindicaciones. Aun cuando en los años 70, 80 y 90 en Colombia sobresalen los movimientos y movilizaciones obrera, campesina y estudiantiles, los movimientos de mujeres eran en número mucho más pequeños, lo que dificultó su visibilización. Es relevante señalar que las acciones de estos grupos en algunas ocasiones no correspondían a la participación masiva en una movilización, sino en acciones o intervenciones colectivas que se realizaban sobre alguna problemática específica. Es relevante reconocer que el movimiento de mujeres está compuesta por acciones colectivas y manifestaciones de las mujeres, teniendo en cuenta que esta colectividad no es homogénea entre sí ni en su interior. Estos movimientos recogerán la diversidad de identidades de mujer, así como la diversidad de sus intereses, los cuales comprenden las luchas contra los diferentes sistemas de valoración que constituyen los regímenes biopolíticos que configuran la experiencia del ser mujeres y sobre todo sus intereses. En los años 90 se originaron procesos de institucionalización de los movimientos, lo que produjo organizaciones en formas no gubernamentales y lo que implicó a los movimientos de mujeres generar nuevas estrategias de participación y acción
que dieron paso no solo a las movilizaciones, sino también a actos simbólicos y al trabajo lúdico para sí mismos. En Colombia debemos resaltar que las mujeres se han organizado dependiendo de las particularidades de sus objetivos, los cuales se han gestado en la diversidad de sus reivindicaciones y en la heterogeneidad de las necesidades. Es decir, que esta organización es también situada y contextuada, por lo que encontramos también diversidad en su capacidad organizativa, que puede ir desde corporaciones, colectivas, talleres, hasta ONGs, fundaciones o grupos de investigación sin jerarquizar. Esta actividad organizativa también determinará las estrategias, las actuaciones políticas, los escenarios y la presencia activa de cada grupo, lo que implica comprender la vida misma del grupo, donde habrá momentos de mayor actividad, así como otros de apartamiento, lo cual también estará determinado por su accionar político, tal como lo reconoce una de las activistas feministas y teóricas colombianas, Lamos. El movimiento amplio de mujeres feministas en Colombia llega al siglo XXI incursionando por todos los espacios posibles: la calle, la plaza, el aparato burocrático estatal, instancias de designación y elección, partidos, la academia, ONG, y en una tupida trama de grupos, redes locales, regionales, nacionales e internacionales, que en alguna medida se inspiran aún en el proyecto de transformación cultural y epistémica que se propuso luchar contra toda la discriminación, exclusión y explotación femenina. A este respecto, las estrategias, recursos y acciones de cada forma de organización dependen de un contexto específico y de las múltiples relaciones que se tejen entre las participantes. Es así entonces como entra el cuerpo como recurso estratégico de la organización colectiva. Teniendo en cuenta que los movimientos están compuestos por un accionar que se hace manifiesto en distintos ámbitos de la vida, los movimientos sociales han tenido diferentes estrategias de acción colectiva. Uno de los recursos que ha utilizado con frecuencia es el cuerpo. Es así como entra la performance como recurso de algunas colectividades. La performance como acto vivo y corporal a partir del cual se produce y transmite conocimiento a partir de acciones o comportamientos reiterados, permite cuestionar y transformar aspectos políticos y culturales de quienes hablan, así como tramitar, transformar, repensar, recrear aspectos encarnados como la sexualidad, el género y la raza, como experiencia y como conocimiento encarnado. Bajo esta descripción, en la performance se puede observar cuando una persona reproduce un orden social, pero también cómo lo resiste y lo transforma. Según Taylor, la práctica de la performance, la cual surgió en los años 70, introduce al cuerpo como locus de conocimiento en varios campos, entre ellos el arte. Este momento histórico coincide con una época violenta en Latinoamérica, periodo que estuvo demarcado en la región por las dictaduras militares y el uso de la extrema violencia por parte de los estados. Bajo este contexto, según la autora, las acciones espontáneas corporales podían tener una gran incidencia y resonancia local, lo que las podía convertir en performance de resistencia y cobrar así fuerza local. Es así como el cuerpo y la performance se vuelven recursos comunicativos dentro de las movilizaciones y como herramienta política de los colectivos. A este respecto les comparto una cita de Gracia. La preocupación política, entendida como compromiso con las problemáticas emergentes de la realidad social, es la tendencia que más fuertemente ha marcado las prácticas de arte de acción en la escena latinoamericana. Aunque extensa y diversa en su geografía y en sus pueblos, casi toda Latinoamérica comparte elementos culturales y un pasado histórico eminentemente traumático, desde la experiencia colonial hasta la reciente sujeción a poderes hegemónicos globalizantes. La historia latinoamericana ha estado signada por males recurrentes, inestabilidad política, economías débiles o vulnerables y marcada por una conflictividad social. En casi todos los países de la región se han sufrido golpes militares que quebraron el orden democrático y que instalaron modelos dictatoriales y represivos. En este contexto de profunda efervescencia política, de control policíaco y de violaciones a los derechos humanos, era de esperar que el arte de acción se asumiera como estrategia de resistencia y como medio de hacer visibles los traumas del cuerpo social condenado a la visibilidad y al silencio. Aquí cabe aclarar que en Latinoamérica al performance se le reconoce como arte de acción, performance, arte corporal o artes del cuerpo. Con este escenario latinoamericano, en Colombia también, y con una fuerte relación entre arte y política,
Las principales problemáticas que abordan las artistas del cuerpo colombianas en el siglo XX, al igual que sus colegas en diversas partes del mundo, están relacionados con la situación sociopolítica y económica del contexto. El conflicto armado y el narcotráfico en los años 90 serán las problemáticas mayormente abordadas. En una segunda instancia, y no menos importante, están también temas como la identidad, la hibridación cultural y algunas aproximaciones a un arte colonial. Y por último, la mediatización de la sociedad colombiana. Vale la pena aquí aclarar que cuando hago referencia a las artistas colombianas, me refiero a las personas que se dedican al arte con el ánimo de que todas, todes y todos estemos incluidas en esta referenciación. Estas problemáticas, como se mencionó anteriormente, ya eran abordadas por las secciones colectivas feministas de mujeres en Latinoamérica. Es así como la performance se constituye en una de las estrategias que utilizan algunas formas organizativas de mujeres que dependen no solo de sus propios objetivos, sino de su ámbito de trabajo y desarrollo particular. Entonces, aquí vamos a ver ahorita el trabajo de dos colectivos específicos pues que trabajan desde el campo del arte y por eso también pues recurren a la performance como estrategia política. Entonces voy a comparar aquí, de una vez voy a comenzar con Patricia Arice, la Escuela de Mujeres en Escena por la Paz. La Escuela de Mujeres en Escena por la Paz surge como un espacio para fortalecer a las mujeres en derechos humanos con perspectiva de género desde el trabajo artístico y teóricos feministas, apoyados en una primera instancia por el ámbito local distrital, una entidad que se llama IDARTES, que es el Instituto Distrital para las Artes. Cuando se hizo la propuesta de formar la escuela, una entidad estatal fue el que dijo, bueno, vamos a hacer como esta primera promoción, y después de esta primera promoción lo que ha hecho el colectivo es seguir trabajando con estas mismas mujeres. Fueron mujeres que ya se fueron como consolidando como núcleo en la escuela, y el proyecto ha continuado y viene trabajando desde el 2016, nunca se ha detenido. Aquí pues voy a mencionar a quienes son parte de las personas que han estado acompañando el proceso de formación de las mujeres. Bueno, en primer lugar hay que nombrar a la maestra Patricia Ariza. Patricia Ariza es dramaturga, es directora de la Corporación Colombiana de Teatro y también es directora del Teatro La Candelaria en la actualidad. Es dramaturga, es poeta, es feminista también. Y este proceso también particular en la escuela, que tuvo en sus inicios, como lo mencioné ahorita, la intención de formar a las mujeres en derechos, estuvo acompañada por Cecilia Pineda, que es un economista y activista política; Magda Alberto, quien hace parte de la instancia para el seguimiento del enfoque de género en los acuerdos de paz; María Eugenia Ramírez, que es docente y feminista y docente de los derechos y defensora de los derechos humanos; Ligia Peñuela, que es politóloga feminista; Nora González y Ángela Triana, que son artistas, actrices feministas y que hacen parte también del Teatro La Candelaria. Aquí vale la pena mencionar como esta riqueza en formación que tienen las mujeres que pertenecen a la escuela. Y mencionar que como que todo este gran interés por formar a las mujeres en derechos ha hecho que las mujeres que pertenecen a la escuela sean mujeres diversas, como ellas mismas se reconocen. Somos mujeres diversas, populares, trabajadoras, con pensamientos distintos, con trabajos distintos, porque esto también es muy importante en el trabajo de la escuela. La escuela comenzó siendo esta excusa, este pretexto para formar a las mujeres en derechos humanos, con una perspectiva de género a través de las artes. Entonces, esta participación, gran participación en el ámbito local y nacional artístico, lo que ha hecho es convidar a que participen mujeres que son agricultoras, trabajadoras del aseo, campesinas, víctimas del conflicto, porque ante todo la Escuela de Mujeres y la maestra Patricia Ariza tienen como un compromiso muy grande para trabajar con los acuerdos de paz, en crear un gran relato, un nuevo relato para el país, en relación con la paz, un relato que hable de la paz en el país. Entonces vemos mujeres víctimas del conflicto, vemos mujeres académicas también que están interesadas en hablar, pronunciarse respecto a las
vivencias del país desde otros lugares, entonces por eso también están interesadas en trabajar desde el arte, y mujeres que también han trabajado desde el arte. Entonces esto hace que la diversidad de la escuela realmente sea muy, como muy ecosistémica, ¿sí? Ahí uno encuentra de todo y todas, no hay jerarquías dentro del colectivo, no hay quien sepa más que la otra, sino que los saberes de todas son reconocidos en este accionar. Bueno, aquí les voy a poner esta como: la escuela aborda la conflictividad política del país vinculando y participando de ella desde la práctica de la performance, reconociendo en una primera instancia las experiencias de vida que dentro de esta conflictividad han tenido las mujeres. Así pues, la Escuela de Mujeres en Escena, desde la labor artística de Patricia Ariza, invita a las mujeres para otorgarles voz a su dolor, empoderarse en su lucha y visibilizar las realidades del conflicto colombiano. La ruta a partir de la cual se construyen estas performances es a través del método de trabajo de creación colectiva que surge de la experiencia que Patricia Ariza tiene como creadora y directora al interior de la compañía de teatro La Candelaria, donde el interés primordial de este método radica en hacer un arte que tenga que ver con la vida. Esta ruta de creación surgió en los años, que surgió en los años 70, fue un aliado en este proceso, que buscaba la creación colectiva conjunta entre actrices y actores en la invención de un lenguaje propio, así como la ruptura del plano representativo del cuerpo. El teatro de creación colectiva en Colombia, que es un teatro que también ha hecho mella en Latinoamérica, es un teatro es un teatro político. Hay que mencionar que lo que hizo fue decir: podemos crear nuestras propias obras y debemos hablar de nuestros propios conflictos. Entonces lo que hizo la creación colectiva fue irse para las regiones y empezar a recopilar las experiencias y los relatos de los actores vivos del conflicto para después traerlos a una creación escénica. Esa es en una primera instancia, pero la particularidad que tiene el trabajo colectivo ahora con las mujeres en la escuela en particular es que ellas también son actoras, son doblemente actoras de este proceso, no solo como la actriz, sino como la actora del conflicto, lo que la va a convertir en agente también de su propia historia y de su propia vida. Natalia, ¿Sí? discúlpame la interrupción, pero por una cuestión de tiempo había que empezar a concluir. Bueno, les voy a compartir entonces aquí, pero siento que es un poco menos de tiempo que el que le han dejado a las otras compañeras, debo señalar. Bueno, voy a compartir aquí algunas de las imágenes de un performance que se llama Lideresas, donde lo que hace la escuela es primero coger las historias de vida de algunas de las mujeres que pertenecen a la escuela y llevarlas a escena a la plaza pública, la plaza Simón Bolívar, para hacer un juego de mirar, y juegan mucho con el cartel, y el cartel como consigna política, pero el cartel también como narra la propia experiencia. Después eso que sucede en el cartel ellos lo hacen movimiento y lo ponen en escena en la plaza. Entonces por eso uno ve aquí: soy campesino, defiendo la tierra germino, nada justifica la violencia contra las mujeres, que luchar por la paz no me cueste la vida. Han sido algunas de las frases que nacen de ellas y de su propia experiencia, y que se ponen en escena, que se han puesto en escena para el 8 de marzo y para el 25 de noviembre. Esta acción particular que ellas tienen con los carteles ha hecho parte también de las movilizaciones sociales que yo no sé si ustedes supieron, el año pasado hubo una fuerte movilización social porque estábamos entrando de la pospandemia y el conflicto social interno se está otra vez encrudeciendo. Entonces las mujeres lo que hicimos para ese entonces fue salir a hacer una intervención silenciosa que es muy bella realmente, porque como en toda esta actividad muy alegre de las movilizaciones que debo mencionar que fueron el año pasado, o sea, no fueron movilizaciones violentas, porque yo creo que cada grupo está buscando una nueva estrategia de contar. Lo que hicimos fue no personificar, sino apropiarnos también de una de las frases de todo lo que estaba pasando en esta actualidad política. Todas somos Alison, no te olvidaremos.
hace parte de una chica que se suicidó después de haber sido violada en una de las manifestaciones. Fuera las armas de las camionetas blancas, es porque las movilizaciones en Colombia estaban volviéndose violentas porque el accionar de particulares vestidos de camisetas blancas estaban acabando con la vida de los marchantes. Entonces como que esta relación de poner mi propia experiencia en un movimiento, en un cartel y ponerlo en la escena pública me da a mí un empoderamiento y una manera de relacionarme con las otras como mis iguales, con mi propia historia de vida, pero sobre todo con el contexto político y con el afuera, que es muy diferente a cuando solo yo cuento mi historia para mí misma o cuento la historia en un contexto que tiene que ver solo, digamos, con el ámbito jurídico legal. Da una manera diferente de empoderamiento. Y acá brevemente entonces les contaré la experiencia de la Escuela de Mujeres. Esta ya es la escuela, bueno, los resultados ya se los contaré. La Escuela de Performance y Performatividades Pasarela Artes del Buen Vivir, que está dirigido por Sonia Castillo. Aquí hay varias particularidades que son, digamos, por eso hago la comparación desde el activismo al activismo, porque la Escuela de Performance, la propuesta que hace Sonia, es asumir para la creación del performance una categoría que se llama la condición sensible sintiente. Y esta condición de lo que habla, de lo que enuncia, es que es un conocimiento que se produce desde el sentir darse cuenta y el sentir dar cuenta, es decir, cómo es la experiencia encarnada la que está hablando, cómo yo me siento, que es una experiencia innegable e intransferible. Tú no le puedes decir, negar al otro que cuando siente tristeza está sintiendo tristeza. Y cómo cuando esa persona se siente tristeza se da cuenta de su tristeza. Es como un ejercicio de doble reflexividad. Y este ejercicio que ella hace a partir de dar cuenta dar cuenta de ese sentir, lo hace en el estudio profundo de las intersensibilidades. ¿Qué son las intersensibilidades? Mandoki, que es una semiótica y artista mexicana, define a las intersensibilidades como los intercambios sensibles a partir de los cuales el sujeto se pone en relación con otros sujetos y su medio ambiente. Son estrategias estéticas de valoración que son percibidas fenomenológicamente, es decir, que es más pequeño que lo performativo. Lo performativo es un gesto a lo que nosotros repetimos para enunciar algo. Pero este intercambio sensible es más pequeñito, es antes que el gesto, lo fenomenológico, lo que yo siento o por lo que yo me hago sentir con el otro. Yo me puedo hacer sentir a través del sonido, yo me puedo hacer sentir a través de cómo me muestro y de lo que el otro ve, yo me puedo hacer sentir a través de cómo el otro me toca o cómo el otro o cómo yo toco al otro. Y entonces lo que hace, digamos, es, por ejemplo, yo aquí les traigo una performance que se llama Nadie me toca como yo me toco, que lo que habla es, lo que hace ella es un estudio, en particular esta artista, artista investigadora, porque ya también les nombró como algunas particularidades de este grupo, y es que a partir del estudio de lo intersensible, yo puedo dar cuenta de cómo lo personal es político, porque las mujeres de pasarela, aun cuando son mujeres que provienen de ámbitos académicos, no son mujeres que se declaran feministas, no son mujeres que necesariamente entran al espacio porque han hecho estudios de mujer o porque tienen experiencia haciendo estudios autoetnográficos o autobiográficos, sino porque tienen en su pregunta un malestar que aún no identifican, que a veces solo identifican como con el existir o el hacer presencia desde el ser mujer. Y en el trabajo con pasarela, en el estudio profundo de qué es ese sentir y qué es lo que realmente desde ese sentir, desde los 4 canales intersensibles, dónde está el malestar, ubicar el malestar y desde ese malestar comenzar a hacer una performance que es más íntima, porque es hablar finalmente de poner otras historias de vida y otras experiencias que puede que no tengan como que no sean tan grandes políticamente como digamos las experiencias de las mujeres en escena,
sino que tienen que ver también con unos regímenes biopolíticos, unas violencias simbólicas a las que las mujeres nos hemos visto sometidas, pero cómo desde el cómo me siento y el cómo me voy a sentir cuando logre decirlo, es que pues se logran trabajos de emancipación y empoderamiento. Entonces este es el trabajo pues de uno de los trabajos que hacen también para que sea colectivo Pasarela. Lo que hace es hacer como una especie de cadáver exquisito a partir de lo que cada una de sus integrantes va contando en una de las convocatorias que se hacen. O sea, aquí se convoca también como vamos a hacer una acción grande, nos está pasando esto, a mí me parece, desde mi experiencia, cómo creo que tengo que decir. Aquí se convoca para que hablemos de lo que de cómo nos sentimos y de qué sentimos desde lo íntimo. Y en ese convocar y en ese indagar y en ese estar experimentando se empieza a crear una experiencia de performance a manera de cadáver exquisito que va tejiendo una performance con una narrativa más grande. Aquí les muestro como un ejercicio de lo que hicimos que se llamaba Nuestras Carnes Juntas Respirando, que fue una acción que se hizo en el confinamiento, donde cada una tenía que hablar de ese sentir en el encierro, lo que le estaba provocando sentir en el encierro. Mientras nosotras en Pasarela hicimos esto para hablar del encierro y de las violencias que se estaban viviendo en el encierro, Mujeres en Escena convocaba este otro tipo de acción que era también para hablar de las mujeres, de las violencias de las mujeres durante el confinamiento, pero eran otros escenarios. Pero puedo decir que los dos tienen un gran impacto en la vida de quienes están participando. Les voy a leer entonces rápidamente como algunas de las conclusiones, ya como de los dos trabajos. Bueno. El ejercicio de crear en colectivo con mujeres implica reconocer que la performance es la posibilidad de reinventar los modos en que nos relacionamos con nosotros mismas y entre nosotras mismas, lo que promueve el nacimiento de otras experiencias sensibles y estéticas, como también otros modos de relacionamiento que propenden por la juntanza de saberes que dignifican políticamente la condición de la existencia. Hacer colectivamente performance entre mujeres genera modos de empoderamiento desde el conspirar, lo que implica hacer una lectura crítica sobre los regímenes biopolíticos y propende por una transformación política de nuestras maneras de existir. A partir de la inclusión del concepto de memorias en los performances como recurso estético y como acto colectivo, como gesto empático contribuye a la construcción de otro relato de país en el cual las mujeres son protagonistas y artífices de ese relato. En relación con esto, Ramos considera que una historiografía que incluya a la mujer debe ser una que abarque el relato de las mujeres de lo cotidiano, que reconozca los sucesos importantes y determinantes en la vida de las mujeres, en este caso, pues en el caso de Patricia Ariza, que trabaja con víctimas de la guerra, ya,